Muy buenos días. Doctora Erlinda Handla, viceministra de Ciencia y Tecnología. Doctor William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio y demás personal que le acompaña. Señor Gustavo Aníbal Sirigliano, representante de la empresa Sofis. Amigos de la prensa, compañeros del Ministerio, de nuevo muy buenos días. Este día vamos a afirmar acerca de un tema muy importante para el sistema educativo. Ustedes saben que nuestro ministerio es el ministerio más grande que tiene el país, y tener un buen sistema de información es una imperiosa necesidad. Basta imaginar lo que significa tener el registro de 1.600.000 estudiantes por año, lo que eso significa llevar el control de calificaciones, tener el registro histórico de 1.600.000 estudiantes por año, pues es algo que requiere un excelente sistema de información. Pero igualmente, cuando hablamos de nuestro sistema, estamos hablando de 56.000 maestros, entre los maestros del sistema público y los maestros del sistema privado. Igualmente hay que darle seguimiento, hay que tener expedientes de ellos, hay que conocer la evolución que van teniendo a lo largo del tiempo en cuanto a su formación, acerca de los méritos que van logrando. Los mismos centros escolares. Los centros escolares, estamos hablando de más de 6.000 centros escolares. Centros de los que hay que tener obviamente información a la mano. Hay que conocer de la planta docente, hay que conocer de las instalaciones, hay que conocer del equipamiento, hay que conocer de toda la ejecución presupuestaria que va desarrollando cada centro escolar. Bueno, esto es algo muy complejo si no tenemos como dije antes, un excelente sistema de información. Así es que de eso se trata esta mañana, de firmar sobre este tema. Es el apoyo que estamos recibiendo justamente de Fomilenio, o más bien parte del apoyo que estamos recibiendo de Fomilenio 2. Así es que esa es la buena nueva para el Ministerio de Educación. Vamos a tener la posibilidad de juntar una nada despreciable cantidad de subsistemas que tenemos en un sistema unificado. Así es que de eso se trata. Y de nuevo, pues, una vez más quisiera agradecer el apoyo de Fomilenio 2. Muchas gracias. A continuación se realizará la presentación del alcance de la consultoría y la creación del sistema de información a cargo de la licenciada Sandra Rodríguez, de la Coordinación de la Calidad de la Educación de nuestro Ministerio. Buenos días. Vamos a hacer la presentación de en qué consiste la consultoría para el diseño e implementación del sistema de información educativa para el Ministerio de Educación. Fomilenio 2 ha hecho las gestiones para contratar a la empresa Sofis Solution, que es de nacionalidad uruguaya. Tenemos al señor Gustavo Sirigliano acá con nosotros, que es el representante legal y director de la empresa, con quienes vamos a estar trabajando en el transcurso de 2 años para dejar instalado el sistema de información educativa del Ministerio. ¿En qué consiste el sistema de información educativa?
Primeramente decir que es un sistema que parte del centro educativo, tiene como corazón, como centro del sistema, el centro educativo va a tener información, sobre todo información de los estudiantes referida a matrícula, a toda la información asociada al estudiante, la ficha del estudiante, con la información de su familia, el lugar donde vive, número de hermanos, otro tipo de condiciones, además todo el registro académico de los estudiantes. Hoy por hoy el Ministerio de Educación tiene el registro de educación media. En este caso vamos a tener el registro no solamente de los estudiantes de educación media, sino que de todos los niveles educativos. Esto tiene un alcance de educación inicial y parvularia, básica y media, en todos sus niveles y modalidades educativas. Entonces es un sistema bastante robusto que va a permitir al Ministerio tener, digamos, toda la información de los estudiantes a nivel nacional, tanto del sector público como del sector privado. Además de eso, vamos a tener información de los centros educativos, información de infraestructura, información de la planificación escolar, de cómo se organiza la planta docente. Hoy por hoy el Ministerio de Educación tiene definido, digamos, la cantidad de docentes que tiene a nivel nacional, se sabe a ciencia cierta cuántos docentes hay, ¿verdad? Y sin embargo, hay aspectos de la planta docente que por falta de información oportuna no es preciso saberlas en un momento determinado, como por ejemplo cuántas plazas tiene un docente en un momento determinado. Esto se puede, digamos, rastrear a nivel de administrativo, sin embargo, a nivel para la toma de decisiones en un momento oportuno eso es bastante difícil. Entonces, al tener este sistema de información vamos a tener la facilidad de poder identificar todas esas cosas, además sobre presupuesto escolar, sobre infraestructura escolar para la toma de decisiones. Entonces, todos esos elementos que están concentrados en el centro educativo dan lugar a una serie de aplicaciones que nos permitan ir identificando, por ejemplo, tener estadísticas útiles, y entonces se van generando una serie de módulos. El módulo de documentación escolar, que permite que tanto los centros educativos como el Ministerio de Educación extiendan los certificados, los cuadros de promoción, los títulos, que son esos elementos que le dan el registro académico a los estudiantes. Además de eso, registrar también en el módulo de los docentes las capacitaciones que estos van llevando, contar con las ubicaciones y con las necesidades de infraestructura. Ustedes saben de que el Ministerio de Educación ha estado trabajando en un programa de infraestructura integral, y entonces ir identificando, ¿verdad?, cuáles son los centros educativos que van logrando, digamos, mejoras en la infraestructura. Se va a poder hacer a través del sistema de información que va a estar asociado a un sistema georreferenciado de ubicación en donde están los centros educativos. En el tema de estadísticas, vamos a poder conocer cómo van los estudiantes en matemáticas, ¿verdad?, cómo van los estudiantes en ciencias. O sea, no vamos a tener la necesidad de saber hasta la PAES, por ejemplo, cómo están los estudiantes, sino que vamos a tener la oportunidad de tener información de proceso. Además, va a contar el sistema con una herramienta para el sistema financiero, ¿verdad?, de los centros educativos, la administración escolar, y un módulo también de sistema integrado. Entonces, digamos que esa es la generalidad del sistema. Y el objetivo, es así como se concibe el sistema. El objetivo general de esta consultoría es diseñar, desarrollar e implementar un software basado en el funcionamiento escolar para el Sistema Nacional de Educación que priorice la información del estudiante, los docentes y los centros educativos, que sea de carácter normativo y que permita el monitoreo de indicadores educativos en tiempo real.
Eso es lo que se le ha encargado a la empresa consultora. Y luego, dentro de los objetivos específicos, desarrollar e implementar en el Sistema Educativo Nacional una aplicación web que integre la información del MINED, priorizando como núcleo del sistema los módulos que recogen información de estudiantes, docentes y centro educativo. Desarrollar e implementar módulos complementarios de estadísticas educativas, documentación, sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno y finanzas. En el sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno es la política de integrar los centros para lograr una mejor calidad alrededor de esos sistemas. Entonces el sistema va a contribuir a la integración de esos sistemas. Luego, diseñar e implementar un sistema de apoyo al usuario que será utilizado para monitorear la funcionalidad del software y que asista a los usuarios clave. Este sistema estará vigente durante el periodo de la consultoría y se espera que el Ministerio de Educación, luego de finalizada la consultoría, pueda mantener esta unidad de apoyo al usuario para darle vida y sostenibilidad al mismo sistema. Luego, diseñar e implementar aplicaciones web que permitan a padres y estudiantes hacer uso de la herramienta o de algunas aplicaciones de los sistemas de información. Los padres de familia, por medio de aplicaciones en sus celulares, van a poder ver cómo van sus estudiantes a través de los códigos que cada centro educativo se les presente. También el ministro va a poder ver a través de su celular cómo van los centros educativos. Luego, asesorar al Ministerio de Educación en la gestión organizativa, normativa y comunicacional para la implementación del sistema de información educativa. Ustedes saben de que crear un sistema de este tipo no es solamente el software, sino que implica también un cambio de comportamiento en todo el sistema educativo y implica también algunas modificaciones a la normativa que no van a ser cambio de leyes, porque digamos tenemos unas leyes robustas que permiten en este momento crear el sistema, pero sí a nivel de normativa es necesario darle vida y sostenibilidad al sistema. Y una estrategia de comunicación también, porque crear el sistema implica tener el visto bueno de las personas que van a utilizar el sistema, sabiendo de que este sistema les va a beneficiar y va a tener grandes beneficios para su trabajo, ¿verdad? Y para poderlo desarrollar de manera más eficiente. Además de eso, crear un sistema fuera de línea que permita a los docentes introducir información sin acceso a Internet. El diseño debe permitir la carga de los datos en el software que desarrolle la firma, porque tenemos centros educativos que, aunque el Ministerio de Educación tenga toda la buena voluntad de tener Internet en todos los rincones, también a las capacidades del país en algunos lugares no se puede, y entonces es necesario que los datos sean cargados de esa manera. Luego, generar la capacidad técnica necesaria en el MINED para mantener el sistema de información educativa. Eso implica una serie de capacitaciones al personal técnico clave del Ministerio de Educación para darle sostenibilidad. E implementar en el MINED las herramientas informáticas que permitan el manejo efectivo de la información. El alcance, ya el ministro lo mencionó en su introducción, ¿verdad? La consultoría se encargará de diseñar, desarrollar e implementar el sistema, y tiene un alcance de cerca de 6.000 centros educativos entre públicos y privados, 1.600.000 estudiantes, de los niveles desde inicial hasta media, cerca de 50.000 docentes, 10.000 usuarios de los sistemas informáticos. Cuando hablamos de los 10.000 usuarios, no estamos hablando solamente de los usuarios internos del Ministerio de Educación, sino que allí pueden haber universidades, investigadores, centros de pensamiento que requieren los informes educativos como para poder generar información válida para mejorar el sistema educativo. Los módulos que contiene. Primero, el módulo del estudiante, que como ya les dije, contiene toda la información del registro de los estudiantes. Ahí pues
van a tener la posibilidad de incorporar notas y todo lo que ya les he comentado. Hay ciertos sistemas en el Ministerio de Educación que van a tener modificaciones. Hay cerca de 60 sistemas, alrededor de 60 sistemas funcionando en el sistema, y entonces algunos de estos van a tener modificaciones, como por ejemplo el sistema de registro académico institucional CIRAI, que lo utiliza Educación Media, el sistema de pruebas de suficiencia en línea, el sistema del NIE, que es el que registra el número único del estudiante, el sistema del Programa Nacional de Alfabetización, que es una de las modalidades para todos los niveles, el módulo del centro educativo, ¿verdad?, que como ya lo dije, incorpora todo lo que infraestructura, la legalización, planificación, y allá hay otros sistemas en el ministerio, en la columna de la derecha, de la izquierda, de la derecha, perdón, ya no sé la lateralidad, pueden observar cuáles son los sistemas que afectan: el sistema de activo fijo, el de legalización de centros, el de registro de inmuebles y otros más que pudieran resultar. Luego hay un sistema del módulo del docente, que si bien es cierto el ministerio tiene el registro a través del sistema que es generado a través de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, pero es necesario hacer el registro de escalafonario, de plazas, turnos, asistencia, registro de licencia, registro de formación docente y permutas, que son, digamos, los procesos principales que hoy por hoy el ministerio no lo tiene. Hay un módulo de estadísticas, ¿verdad?, que es las consultas e informes estadísticas, estadísticas de acceso público, indicadores educativos, estadísticas por centro. El módulo de documentación escolar, que es directamente para el nivel central, ¿verdad?, que hay una unidad de registro académico y ahí se registran las firmas de los directores, las gestiones de los títulos de bachiller, que siempre van a contar con toda la rigurosidad y la normativa que en este momento tiene, porque es un tema delicado y entonces hay que ponerle todas las seguridades del caso. Entonces eso se mantiene aquí en el nivel central. La digitalización del registro histórico también. El Ministerio de Educación tiene permanentemente visitas del público en general, solicitando certificados, solicitando una serie de documentos que hoy por hoy los técnicos lo que hacen es buscarlos en libros, que los tienen de manera física. Entonces el sistema va a permitir digitalizar toda esa información, hacerla más efectiva y que el usuario no tenga que venir después de 5 días a retirar lo que ha pedido en su momento. Entonces eso va a agilizar los trámites dentro del ministerio, y además las opciones de registro histórico. Por ejemplo, el ministerio asigna números de contador, auténticas de documentos para las personas que van a salir fuera del país, certificados de registro de títulos, certificaciones, notas, incorporaciones y equivalencias, que son servicios que el ministerio cuenta. El módulo de estadísticas, como ya dijimos, incluye información de los sistemas integrados. Hay un sistema georreferenciado de centros educativos, el registro del estado de los indicadores de los centros por red, ¿verdad?, la estructura de la gobernanza de los sistemas integrados, las propuestas pedagógicas que hacen, el registro de las propuestas pedagógicas, que es el instrumento de planificación de los sistemas, actividades que los sistemas integrados van desarrollando y proyectos de financiamiento que se van desarrollando para poder mejorar esos sistemas integrados y que estos mejoren la calidad educativa. Dentro del módulo de finanzas escolares, ¿verdad?, que también es una deuda que les tenemos a los centros educativos, porque los centros, ellos ejecutan financieramente, pero al final de cuentas no saben cómo van con las finanzas, y entonces tienen que ir a pedirle a veces a un funcionario en qué momento está la carga de su transferencia, ¿verdad? O si ya ingresaron la liquidación, ¿verdad?, que son cosas importantes para los directores para estar solventes con su gestión escolar. Y entonces ahí hay carga financiera, transferencia de fondos, consulta de transferencias, registro de otros ingresos, el registro del presupuesto escolar, los planes de compras de las escuelas. Vamos a saber en qué están invirtiendo el presupuesto las escuelas, en qué gastan más, ¿verdad?, o en qué invierten más. Bueno, luego el registro de facturas, pagos y cheques, las cuentas bancarias, los libros de banco, todos esos elementos de la carga financiera. Entonces esto prácticamente es
el inicio de un sistema que es evolutivo. O sea, como Fomilenio 2 estamos poniendo, digamos, lo fundamental para el funcionamiento del sistema con estos módulos que se han definido. Sin embargo, esto da la oportunidad para que el Ministerio de Educación posteriormente vaya incorporando las otras áreas y los otros programas y los otros proyectos sobre la base de un sistema que sea normativo, ¿verdad? Que sea normativo, que permita definir una fuente única de información del centro, ¿verdad? Y que eso le dé la legalidad incluso para poder rendir cuentas tanto a la sociedad como a las instancias contraloras del Estado. En el tiempo, la consultoría la tenemos ahí en ese gráfico. A junio del 2018, que se cumplen los 200 días, nosotros vamos a poder tener la primera parte de los módulos del centro educativo, docentes y estudiantes. Estos módulos, como tienen una información bastante amplia, se han dividido por etapas. Entonces, en la primera parte va a estar a junio más o menos, y ahí ya vamos a poder contar con algunas estadísticas importantes de los centros. Va a estar en este momento también ya la normativa del sistema y la unidad de soporte temporal y una unidad de administración del sistema, porque parte de la sostenibilidad que debe de tener el sistema es una unidad especial dentro del Ministerio de Educación que se encargue no solamente de operar el sistema informático, sino que de gestionar la información, que es lo más importante. Luego, a octubre del 2018, vamos a haber completado los módulos de centro educativo, docentes y estudiantes. Van a haber normativas para cada módulo, ya va a haber capacitaciones de usuarios, informes de los cursos de actualización de personal. A febrero del 2019 vamos a tener el módulo de estadísticas y el módulo de documentación escolar. A junio del 2019 vamos a tener funcionando ya el módulo del sistema integrado, ¿verdad? Con su sistema georreferenciado por centro educativo. A noviembre del 2019 vamos a tener el módulo de finanzas, ¿verdad? Ya funcionando. Entonces, digamos que esa es la línea del tiempo para que a finales de diciembre del 2019 ya vamos a tener dos años, 24 meses de implementación, que es cuando la consultoría cierre y podamos estar entregando al Ministerio de Educación funcionando este sistema de información. Este sistema no vamos a primero diseñarlo y después implementarlo, ¿verdad? Sino que vamos a ir en la medida que vamos diseñando, vamos desarrollando y vamos implementando, o sea, es de manera progresiva. Por eso la consultoría dura 2 años. Entonces, hasta aquí me quedo con el alcance de la consultoría. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor William Cortés realizará la firma de este contrato con el señor Gustavo Aníbal Siciliano Peixoto, representante de la empresa Sofis RF. Los señores titulares del Ministerio de Educación anticiparán la hecho. Insisto, es la firma del contrato que Fomilenio 2 realiza para el diseño e implementación del sistema de información para el Ministerio de Educación. Acto seguido presentaremos el intercambio de los contratos. Para que para la intercambio. A continuación vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, agradeciendo como siempre que estas sean relacionadas al tema
tema que esta mañana nos ocupa. Tenemos la participación de Gabriela Sosa de Canal 19. Buenos días. También conocer la postura de Fomilenio como esto cumple con los planes que hicieron con la ayuda que le dan al Ministerio de Educación en el marco del apoyo que entiendo, si me encuentro personal en total, el apoyo al Ministerio de Educación que ustedes tienen previsto. Y también cómo ha estado el sistema de educación hasta ahora, cómo ha estado el sistema de educación hasta ahora, conocer cómo se ha hecho para entender la importancia de la implementación de este nuevo sistema de agua. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el apoyo de Fomilenio 2 tiene un presupuesto de aproximadamente 115 millones de dólares, ¿verdad? Para el proyecto de capital humano son 115 millones de dólares, de los cuales 100 millones están destinados precisamente al mejoramiento de la calidad de la educación, y es donde está incluida esta actividad en particular. Como ustedes podrán haber apreciado en la presentación que hizo Sandra, el mensaje principal que se quería dar es que para mejorar la calidad de la educación es importante tener información útil y oportuna. Este sistema de información que se va a instalar justamente tiene como dos características básicas. Le apostamos a un sistema de información que, por un lado, sea pertinente, ¿verdad?, y por otro lado que también sea amigable para la diversidad de usuarios a las cuales está destinado. Y para eso el sistema tiene como 3 o 4 propósitos principales, ¿verdad? En primer lugar, es el aprovechamiento de las diferentes bases de información con las cuales ya cuenta el Ministerio de Educación. Por otro lado, es un sistema que también tiene como característica que va a permitir ampliar, llamémosle así, las fuentes para alimentar el sistema. O sea, en este caso estamos hablando pues de un sistema en donde va a haber la oportunidad de que docentes, estudiantes y directores, por ejemplo, estén alimentando permanentemente los diferentes módulos que explicaba Sandra. Por otro lado, otra característica importante es que también esto va a permitir una suerte de actualización permanente. Yo tengo presente que hace aproximadamente unos 6 o 9 meses, cuando estábamos diseñando los términos de referencia y todo esto, en algún momento el ministro me decía que cada vez que salía al interior del país, uno de los desafíos más importantes que tenía es cómo contar información en tiempo real del centro educativo que iba a visitar, ¿verdad? Y que la mayoría estaba relacionada precisamente pues a información contenida en esos diferentes módulos que va a aglutinar el sistema, porque obviamente cuando va a visitar un centro educativo, seguramente que el personal docente va a querer saber sobre si hay proyectos vinculados con el centro educativo. Al ministro le va a interesar saber precisamente también algunas estadísticas básicas sobre cobertura del centro educativo, problemas que eventualmente puedan tener en su infraestructura, es decir, una diversidad de problemáticas que son las que típicamente cuando una autoridad visita un centro escolar, en este caso pues las personas pueden ser los directores, los docentes, pero también padres y madres de familia, quieren precisamente compartir aprovechando la llegada del funcionario. Entonces, y decíamos, y el otro tema fundamental es que también se trata de un sistema de información que no le va a servir únicamente a las autoridades centrales. La idea es que sea un sistema de información que le proporcione información útil a los directores departamentales, pero también a los directores de cada centro escolar, a los profesores, ¿verdad?, al mismo estudiante y a los padres y madres de familia, que van a tener en este caso la oportunidad no de poder ver toda la información contenida en el sistema, porque cada uno, de acuerdo precisamente a la normativa existente, va a estar regulada qué es lo que va a ser como de acceso para diferentes usuarios, llamémosle así, dependiendo el interés de cada quien. Entonces, para nosotros definitivamente es una intervención que, si uno la examina en términos del presupuesto general del proyecto, quizá no es la que va a absorber la mayor cantidad de recursos, pero que sin duda
es una contribución fundamental para el mejoramiento de la calidad de la educación. Algo que conversábamos antes del inicio de esta actividad, que uno de los grandes desafíos también va a ser cómo garantizamos la sostenibilidad de un esfuerzo de esta naturaleza. Nosotros estamos convencidos que con buena información y con información oportuna y pertinente, el mejoramiento de la calidad de la educación se vuelve una tarea más fácil. Y referente a cómo ha estado funcionando hasta el momento, no sé si... Bueno, justamente de lo que se trata ahora es de montar un sistema integrado, un sistema que recoja los diferentes aspectos, las diferentes temáticas con las que se enfrenta el Ministerio de Educación en relación a información. Este es uno de los temas que justamente vamos a resolver, porque lo que actualmente se tiene es una cantidad de subsistemas que no permiten tener información, como digo, integrada respecto de los diversos aspectos de funcionamiento del Ministerio de Educación. Obviamente esa información se tiene, pero no se tiene la velocidad, por ejemplo, para acceder en tiempo real a diferentes temas. No está todavía el acceso de padres de familia, por ejemplo, madres de familia, el sistema de información. Así es que no es que no se tenga información, lo que pasa es que esta información se ha ido creando con el tiempo de manera parcializada, ¿verdad? Y actualmente pues lo que intentamos resolver es tener un sistema de información único.